Me llamo Rafael Montes, tengo 76 años, y durante toda mi vida pensé que el dolor más grande que un padre podía sentir era enterrar a su esposa. Me equivoqué, el dolor más grande no siempre viene de la muerte, a veces viene de abrir la puerta de tu propia casa, y encontrarla vacía, no porque te hayan robado unos desconocidos, no porque haya ocurrido un incendio. No porque el destino haya sido cruel contigo, sino porque tu propio hijo vendió tus muebles, tus recuerdos y la vida que construiste con tus manos, como si tú ya hubieras muerto. Mi hijo se llama Daniel. Cuando era pequeño, se escondía detrás de mis piernas cuando tenía miedo. Yo lo levantaba en brazos, le besaba la frente y le decía, no tengas miedo, hijo. Papá está aquí. Durante años, fui su refugio, trabajé de sol a sol para que nunca le faltara comida, ropa ni escuela. No fui un padre perfecto, pero fui un padre presente. Cuando se enfermaba, yo estaba. Cuando necesitaba dinero, yo estaba. Cuando se metía en problemas, yo estaba, y cuando su madre murió, también estuve, pero con el tiempo, Daniel empezó a mirarme diferente, ya no como a su padre, sino como a un viejo obstáculo sentado sobre una casa llena de cosas que podían venderse. Mi esposa, Elena, murió hacía 4 años. Desde entonces, la casa había quedado más silenciosa, pero seguía llena de ella. Su sillón azul estaba junto a la ventana, donde se sentaba a tejer por las tardes. La mesa de roble del comedor tenía una pequeña marca en una esquina, porque Daniel, cuando tenía 8 años, golpeó ahí su carrito de juguete. El aparador del salón guardaba las copas que Elena solo usaba en Navidad, y en nuestra habitación seguía el tocador antiguo de mi esposa, con un pequeño espejo ovalado donde ella se peinaba cada mañana. Para cualquiera, eran muebles viejos, para mí, eran pedazos de una vida. Daniel nunca entendió eso, o quizás sí lo entendió, pero dejó de importarle. Todo empezó cuando tuve una caída. No fue algo grave, pero a mi edad cualquier golpe asusta. Resbalé en el baño y me fracturé la muñeca. El médico decidió dejarme unos días en observación porque mi presión estaba alta y querían asegurarse de que no hubiera complicaciones. Daniel llegó al hospital con cara de preocupación. Papá, tienes que pensar seriamente en tu futuro, me dijo. Yo sonreí cansado. Mi futuro es volver a mi casa. Él suspiró, como si yo fuera un niño terco. Papá, esa casa es muy grande para ti. Está llena de muebles viejos, escaleras, cosas inútiles. No puedes vivir así. Viví allí 50 años. Por eso mismo. Ya es hora de soltar. Esa palabra me molestó. Soltar. La gente joven usa esa palabra cuando quiere que los viejos entreguemos lo que todavía amamos. Soltar la casa, soltar los recuerdos, soltar la independencia, soltar la vida. No discutí. Estaba cansado, con la muñeca vendada y el cuerpo dolorido. Daniel me dijo que él se encargaría de revisar la casa, limpiar un poco y dejar todo preparado para mi regreso. Yo le creí. Ese fue mi error. Durante 3 días, Daniel vino al hospital con una sonrisa demasiado tranquila. Todo está bien, papá. Estoy ordenando unas cosas. Cuando vuelvas, la casa estará más despejada. Yo pensaba que quizá había tirado revistas viejas, cajas inútiles, cosas del garaje. Nunca imaginé lo que realmente estaba haciendo. El cuarto día, la enfermera me dijo que podía volver a casa al día siguiente. Sentí alivio. Esa noche casi no dormí, pero no por dolor. Pensaba en mi sillón, en la ventana del salón, en el reloj de pared que Elena y yo compramos en nuestro 10º aniversario. Pensaba en volver a mi mundo. Al día siguiente, Daniel me recogió. Durante el camino, estuvo callado. Demasiado callado. ¿Pasa algo?, pregunté. No, papá. Solo estoy pensando. ¿En qué? En que tal vez te sorprendas un poco cuando llegues. ¿Por qué? Ya verás. Lo hice por tu bien. Esa frase, por tu bien. Cuando un hijo empieza a quitarte cosas, por tu bien, el peligro ya está dentro de la casa. Llegamos. Daniel abrió la puerta antes que yo. Me ofreció el brazo, pero lo rechacé con suavidad. ¿Puedo entrar solo? Di 2 pasos, y entonces me quedé quieto. El salón estaba vacío, no un poco vacío, vacío de verdad. Mi sillón no estaba, el sofá no estaba, la mesa de centro no estaba, el aparador no estaba, las fotografías seguían en la pared, pero parecían colgadas en una casa abandonada. Miré hacia el comedor. La mesa de roble no estaba, las sillas no estaban. El mueble donde Elena guardaba la vajilla tampoco estaba. Sentí un frío en el pecho. Daniel,
mi voz salió baja, casi rota, él cerró la puerta detrás de mí, papá. Antes de que te alteres, escúchame. Caminé despacio hacia el centro del salón, cada paso dolía más que la caída en el baño. ¿Dónde están mis muebles? Daniel respiró hondo, los vendí. Lo dijo así, sin vergüenza, sin temblar, como si me dijera que había comprado pan. Me giré hacia él. ¿Qué hiciste? Papá, eran cosas viejas. La casa estaba llena. Tú ya no necesitas todo eso. ¿Y quién te dio permiso? Soy tu hijo. Eso no es permiso. Daniel apretó la mandíbula. Mira, no dramatices. Además, saqué buen dinero. Lo guardaré para tus gastos. Me reí, no porque fuera gracioso, porque si no me reía, iba a caerme allí mismo. ¿Mis gastos? Sí. Médico, cuidadores, tal vez una residencia si hace falta. Una residencia, ahí estaba la verdad, no estaba preparando mi regreso, estaba preparando mi salida definitiva. Caminé hacia la ventana donde antes estaba el sillón azul de Elena, el espacio vacío parecía una herida abierta. ¿Vendiste el sillón de tu madre? Daniel bajó la mirada apenas un segundo. Papá, era un sillón viejo. Cerré los ojos, vi a Elena allí sentada, con una manta sobre las piernas, sonriendo mientras veía llover, y entonces entendí algo. Erebel, para Daniel, su madre también se había convertido en un objeto viejo, algo que podía venderse, algo que estorbaba. Subí a mi habitación con dificultad, el tocador de Elena tampoco estaba, ahí sí tuve que agarrarme de la pared. Daniel subió detrás de mí. Papá, por favor, no digas nada. Yo solo intentaba ayudarte. Me giré. ¿Ayudarme? Vendiste el tocador de tu madre. Vendiste la mesa donde comiste toda tu infancia. Vendiste el sillón donde ella pasó sus últimos meses. Vendiste mi casa por partes mientras yo estaba en el hospital. Porque tú ya no puedes vivir solo. Su grito llenó la habitación. Ahí estaba, la frase que había estado escondida debajo de todas sus excusas. ¿Y vender mis recuerdos demuestra eso? No son recuerdos, papá. Son cosas. Lo miré mucho tiempo. Ese hombre frente a mí tenía el rostro de mi hijo, pero no el corazón del niño que yo había criado. Para ti son cosas, dije. Para mí eran mi vida. Daniel no pidió perdón, solo dijo, con el tiempo me lo agradecerás. Ese día no lloré delante de él, esperé a que se fuera, luego me senté en el suelo de mi habitación vacía, con la muñeca vendada, y lloré como no había llorado ni el día del funeral de Elena, porque cuando Elena murió, supe que se había ido amándome, pero ese día sentí que mi hijo me había enterrado antes de tiempo. Durante una hora, pensé en rendirme. Pensé que quizá Daniel tenía razón. Que quizá yo era un viejo inútil rodeado de muebles viejos. Que tal vez todos esperaban que yo desapareciera en silencio, pero entonces vi algo en el suelo, una pequeña llave, la llave del cajón secreto del tocador de Elena. Daniel no sabía que existía. Ese cajón guardaba cartas, fotografías antiguas y algunos recibos importantes. Si la llave estaba en el suelo, significaba que el tocador se lo habían llevado sin revisar bien. Me levanté despacio, el dolor ya no me importaba, busqué mi teléfono. Teléfono fijo. Gracias a Dios, Daniel no lo había quitado. Llamé a mi vecina, Clara. Clara tenía 72 años y había sido amiga de Elena. Si algo pasaba en la calle, Clara lo sabía antes que nadie. Rafael, ¿ya volviste?, preguntó. Sí. Hubo silencio, luego dijo, entonces ya viste la casa. Mi corazón se hundió. ¿Tú sabías? Vi camiones. Vi hombres sacando muebles. Daniel me dijo que tú habías decidido vender todo para mudarte a una residencia. Apreté el teléfono con fuerza. Yo no decidí nada. Clara respiró hondo. Entonces ven mañana. Tengo algo que mostrarte. Al día siguiente, fui a su casa. Clara me recibió con café y una carpeta. Dentro había fotos tomadas desde su ventana, hombres cargando mi mesa, mi sillón, el aparador, el tocador de Elena. También había una foto del camión. La matrícula se veía clara. Pensé que algo no estaba bien, dijo Clara. Elena jamás habría querido que esas cosas salieran así. Le tomé la mano. Gracias. No me des las gracias todavía. También escuché a Daniel hablando con uno de los hombres. Dijo que el viejo ya no iba a necesitar nada de eso.
El viejo, no, mi padre, no, papá, el viejo. Esa tarde hice algo que Daniel nunca imaginó, no lo llamé, no le reclamé, no fui a buscarlo para gritar, fui con un abogado, su nombre era Andrés Molina. Había sido cliente mío hacía años, cuando yo todavía trabajaba como carpintero. Sí, carpintero. Durante más de 40 años arreglé puertas, fabriqué estanterías, restauré muebles, por eso aquellos muebles no eran solo objetos comprados, muchos los había reparado con mis propias manos. Le conté todo a Andrés, le mostré las fotos, le expliqué que Daniel no tenía autorización para vender nada. Andrés me escuchó con paciencia, luego dijo: Don Rafael, esto no es una simple discusión familiar. Si esos muebles eran suyos y su hijo los vendió sin permiso, hay un problema legal serio. Yo bajé la mirada, no quiero meter a mi hijo en la cárcel. Entiendo. Pero sí. Necesita protegerse. Esa palabra volvió a aparecer, protegerse. Durante años protegí a Daniel, ahora tenía que protegerme de él. Andrés me ayudó a hacer 3 cosas. Primero, enviar una notificación formal a Daniel exigiendo la lista completa de los muebles vendidos, el dinero recibido y los datos de los compradores. Segundo, contactar a la empresa de mudanzas y a la tienda de antigüedades donde probablemente habían terminado algunas piezas. Tercero, modificar mi testamento. Eso último me dolió mucho, pero Andrés me miró con seriedad y dijo: Don Rafael, amar a un hijo no significa darle permiso para destruirlo. Esa noche no dormí, saqué una caja de fotos antiguas que todavía quedaba en el armario. En una imagen, Daniel tenía 6 años y estaba sentado en la mesa de roble, con la cara manchada de chocolate. Esa mesa ya no estaba. En otra, Elena descansaba en el sillón azul, ese sillón ya no estaba, pero yo seguía allí, y por primera vez entendí que si yo no defendía mi vida, nadie lo haría por mí. La notificación llegó a Daniel un viernes, me llamó furioso: ¿Qué es esto, papá? Una carta de mi abogado. ¿Me mandaste un abogado por unos muebles viejos? No eran tuyos. Soy tu hijo. Eso ya lo dijiste. Y sigue sin ser permiso. Daniel gritó. Dijo que yo estaba exagerando. Que yo era ingrato. Que todo lo había hecho por mi seguridad. Luego cometió su peor error, dijo: además, si un día mueres, todo eso iba a ser mío de todas formas. Me quedé en silencio, no porque no tuviera respuesta, sino porque acababa de escuchar la verdad desnuda. Para él, mi muerte ya era parte de sus planes. Daniel, dije con calma, has confundido herencia con derecho. ¿Qué significa eso? Que algo pueda ser tuyo algún día no significa que puedas robármelo hoy. Colgó, pero la historia no terminó allí. La tienda de antigüedades apareció 2 días después. Andrés consiguió hablar con el dueño. Algunas piezas ya habían sido vendidas, pero otras seguían allí: el aparador, 2 sillas, y el tocador de Elena. Cuando entré en aquella tienda y vi el tocador de mi esposa con una etiqueta de precio colgando, sentí que me faltaba el aire. No era un mueble perfecto. Tenía marcas, arañazos, una pequeña mancha de perfume en la madera, pero era suyo. El dueño de la tienda, un hombre llamado Ramiro, parecía incómodo. Señor, su hijo nos dijo que usted había fallecido. Lo miré. ¿Qué dijo? Ramiro tragó saliva, dijo que estaba vendiendo cosas de la casa de su padre fallecido. Que necesitaba vaciarla. Por un momento, todo quedó en silencio, hasta Andrés dejó de escribir. Mi hijo no solo había vendido mis muebles como si yo estuviera muerto, había dicho que yo estaba muerto. Sentí una calma extraña, una calma peligrosa. No grité, no insulté, solo le pedí a Ramiro que repitiera eso por escrito. Él aceptó, también nos dio copia del recibo. Allí estaba la firma de Daniel, y una descripción clara: venta de muebles pertenecientes a vivienda de padre fallecido. Padre fallecido. Yo leí esas palabras varias veces, luego levanté la cabeza y dije: quiero recuperar el tocador. Tuve que pagar por él. Sí, pagué por el mueble que ya era mío, no porque fuera justo, sino porque quería llevarme a Elena a casa antes de que alguien más se la llevara. Cuando el tocador volvió a mi habitación, me senté frente al espejo ovalado, mi rostro viejo apareció reflejado. Por primera vez, no vi a un hombre débil, vi a un hombre que había vuelto de su propio funeral. Daniel no sabía que yo tenía el recibo, no sabía que Ramiro había firmado una declaración, no sabía que Clara tenía fotos, no sabía
que mi abogado estaba reuniendo todo, seguía pensando que yo era solo un viejo herido que se cansaría pronto, entonces decidí hacer algo que a Elena le habría parecido perfecto, no lo expuse en redes, no hice escándalo en la calle, no llamé a todos para contar mi desgracia, invité a la familia a cenar, Daniel vino con su esposa, Marta, y sus 2 hijos adultos. También vinieron mi hermana Teresa, mi sobrino Julián y Clara, porque para mí Clara era más familia que muchos de sangre. Daniel llegó sonriente, como si nada hubiera pasado, se acercó para abrazarme, yo di un paso atrás, no fue brusco, pero todos lo notaron, la cena fue tranquila, demasiado tranquila, Daniel hablaba de su trabajo, de sus planes, de cómo la vida estaba cara. Marta evitaba mirarme, cuando terminamos de comer, me levanté, quiero decir algo. La mesa quedó en silencio, Daniel frunció el ceño, papá, si esto es sobre los muebles, levanté una mano, no me interrumpas. No levanté la voz, no hacía falta, hace unas semanas, mientras yo estaba en el hospital, mi hijo Daniel vendió mis muebles sin mi permiso. Marta cerró los ojos, mi hermana Teresa abrió la boca, Daniel se puso rojo, papá, no hagas esto. Vendió la mesa donde comimos durante años. Vendió el sillón de su madre. Vendió el aparador de Navidad. Vendió el tocador de Elena. Daniel golpeó la mesa, lo hice porque la casa era peligrosa para ti. Lo miré, entonces explícame por qué le dijiste al dueño de la tienda que yo estaba muerto. Nadie respiró, Daniel se quedó inmóvil, saqué el recibo y lo puse sobre la mesa, luego saqué las fotos de Clara, después la declaración de Ramiro, no hubo gritos, no hubo insultos, solo pruebas, y a veces las pruebas hacen más ruido que cualquier discusión. Mi nieta, Sofía, tomó una de las fotos con manos temblorosas, papá, ¿esto es verdad?, le preguntó a Daniel. Daniel miró a su hija, luego a mí, yo, solo quería simplificar las cosas. Mi hermana Teresa empezó a llorar, ¿dijiste que tu padre estaba muerto? Daniel no respondió, porque no había respuesta que pudiera salvarlo, entonces saqué el último papel, mi Nuevo Testamento, no lo leí completo. No hacía falta, solo dije, Daniel, ya no serás el heredero principal de esta casa. Su rostro cambió, ahí sí apareció el miedo, no cuando supo que me había roto el corazón. No cuando escuchó el nombre de su madre, no cuando su hija lo miró con vergüenza, sino cuando entendió que la herencia se le escapaba de las manos. Papá, espera, no. Tú esperaste a que yo estuviera en el hospital para vaciar mi casa. Tú esperaste a que yo estuviera débil para vender mi vida. Ahora me toca a mí decidir mientras todavía estoy fuerte de mente. Eres mi padre. Y tú me vendiste como si fuera un muerto. Nadie habló, yo respiré hondo, la casa seguirá siendo mía mientras viva. Después, una parte irá a mis nietos, con condiciones claras. Otra parte irá a una fundación que ayuda a ancianos abandonados. Y lo que tú recibirás, Daniel, será exactamente lo que mereces, nada que puedas vender antes de tiempo. Daniel se levantó, esto es una humillación. Lo miré con tristeza, no, hijo. Humillación fue volver del hospital y encontrar mi casa vacía. Se fue dando un portazo, Marta lo siguió, pero Sofía se quedó, mi nieta se acercó a mí con lágrimas en los ojos, abuelo, yo no sabía nada. Le creí, me abrazó con cuidado, para no lastimar mi muñeca, ese abrazo fue el primer momento de paz en semanas, con el tiempo, recuperé algunas cosas, no todas, la mesa de roble ya había sido vendida a una familia joven. Fui a verla una vez, no para reclamarla, sino para despedirme. La vi en otro comedor, con niños alrededor, me dolió, pero también pensé que Elena habría preferido eso a verla en un almacén. El sillón azul nunca apareció, ese fue el que más me dolió. Durante meses, miraba el espacio vacío junto a la ventana, hasta que un día Sofía llegó con una manta azul. No es el sillón de la abuela, dijo. Pero pensé que podríamos poner una silla nueva aquí. Y esta manta, no terminó la frase, la abracé, compramos una silla sencilla, no tenía historia, pero con el tiempo, empezó a tenerla. Sofía venía los domingos, tomábamos café, ella me escuchaba hablar de Elena, no para quedarse con nada, solo para conocerla mejor. Daniel intentó llamarme varias veces, al principio eran mensajes furiosos, después fueron mensajes de culpa, más tarde, mensajes de disculpa, papá, me equivoqué. Papá, estaba desesperado. Papá, necesitaba dinero.
Ese último mensaje explicó mucho. Daniel tenía deudas, no me lo dijo antes porque sabía que yo le habría ayudado de otra manera, pero él no quería ayuda, quería tomar. Un día acepté verlo, no en mi casa, en una cafetería. Llegó más delgado, con ojeras. Parecía un hombre que había perdido algo más grande que una herencia. Papá, dijo, no sé cómo arreglar esto. Lo miré, algunas cosas no se arreglan devolviendo dinero. Él bajó la cabeza, lo sé. Vendiste objetos, Daniel. Pero lo que rompiste fue confianza. Lloró, no un llanto fuerte, un llanto silencioso, avergonzado. Cuando estabas en el hospital, pensé que ya no volverías a vivir igual. Pensé que todo iba a terminar siendo mío. Y me adelanté. Esa palabra me golpeó, me adelanté, como si mi muerte fuera una cita en el calendario. Te adelantaste a mi muerte, dije. Daniel se cubrió la cara. Sí. Por primera vez, no se justificó, eso no curó todo, pero fue el primer paso honesto. No voy a cambiar el testamento, le dije. Él levantó la mirada. Entiendo. Y no vas a volver a entrar a mi casa sin que yo te invite. Asintió. Entiendo. Si quieres volver a ser mi hijo, empieza por respetar que sigo vivo. Daniel lloró otra vez. Esa vez no sentí satisfacción. La venganza no siempre se siente dulce, a veces se siente como mirar los restos de algo que amaste. Hoy sigo viviendo en mi casa, no está igual que antes, hay espacios que todavía duelen, pero también hay luz. La silla nueva junto a la ventana ya no parece extraña. Tiene la manta azul de Sofía. El tocador de Elena volvió a su lugar. En el cajón secreto guardo las cartas, las fotos y también el recibo de la tienda. No lo guardo por odio, lo guardo para no olvidar que incluso un padre amoroso necesita límites. Daniel viene de vez en cuando, siempre llama antes, siempre espera en la puerta, nunca toca un cajón, nunca habla de vender la casa. No sé si algún día volveré a confiar plenamente en él, tal vez no, pero aprendí algo a los 76 años, los hijos pueden crecer, pueden casarse, pueden tener sus propios hijos, pueden usar ropa elegante y hablar con palabras bonitas. Pero si pierden el respeto por sus padres, se convierten en extraños con el mismo apellido. Mi nombre es Rafael Montes, mi hijo vendió mis muebles como si yo ya hubiera muerto, pero se equivocó, porque yo volví a mi casa, volví a mi voz, volví a mi dignidad, y aunque algunas sillas ya no estén, aunque algunas mesas ya no vuelvan, aunque ciertos recuerdos hayan sido vendidos por manos ingratas, yo sigo aquí, respirando, decidiendo, viviendo, y mientras siga vivo, nadie volverá a repartir mi vida antes de que yo termine de vivirla.